Un día en Pompeya, descifrando los grafitis ocultos de la antigua Roma. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, Historia Militar. Hoy vamos a hablar más bien de historia, pero sabéis que a mí Roma es parte de mi ser y del vuestro, porque todavía seguimos siendo romanos. Vamos a hablar con un amigo, Fernando Olillo, con el que viajaremos a Pompeya, casi la ciudad más romana que nos queda. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, vamos a hablar de una ciudad que tengo muchas ganas de ir. Yo no tuve la suerte todavía de ir. Alguien dirá, ¿cómo no fuiste? Pues la verdad que vas dejándolo para la siguiente vez. Y hoy voy a viajar contigo y ya voy a saber lo que tengo que visitar cuando tenga la suerte de conocer la ciudad de Pompeya. Sí, Fernando, tienes que echarle un ahí día es. entero por lo menos, si la Sí, quieres sí, ver bien. sí, sí, Y sí. aún te quedarán cosas sin ver. Ya me veo que dejaré a la familia apartados en una buena trattoria o una playa y yo iré a pasear tanto tiempo. Fernando, un día entero, como leyendo tu libro, Un día en Pompeya. Ahí lo tenemos, este libro en el que nos llevas a la vida cotidiana de la ciudad que quedó dormida en el tiempo, podemos decir, ¿no? Por desgracia, lo que pasó ahí con el Vesubio, ¿no? Que no esperaban que, no sabían lo que era un volcán, lo sepultó, ¿no? Es unos pocos casos, ¿no? Que la gente, bueno, quedó congelada, digamos, bueno, sí, congelada, ¿no? Es decir, no puedo Sí, decir sí. congelada en el tiempo, congelada en el tiempo. La verdad es que para ellos fue una desgracia, desde luego, pero para nosotros fue un hecho afortunado en cierto sentido, porque muchas de las cosas que sabemos de la vida cotidiana de la antigua Roma las sabemos por Pompeya. Si uno va a un yacimiento más o menos normal, romano, de cualquier parte del imperio, pues se encuentra con que lo que tenemos es más o menos la base de los edificios y un poquito de pared, pero aquí es que tenemos hasta el techo. Tenemos Sí, prácticamente las casas romanas como si estuviéramos entrando en ellas, ¿no? Si no hubiera existido Pompeya, nuestro conocimiento de la vida cotidiana del mundo romano sería muy imperfecto. sí, no hay duda ninguna. La verdad que es increíble y sobre todo porque a veces después, ¿cómo explicarlo? Las reconstrucciones o los mitos que se crean parecía que toda la antigüedad era de piedra, en blanco y negro casi, ¿no? Una Claro, exageración que estoy haciendo, efectivamente, pero aquí con esto vemos el colorido que le gustaba a los En romanos. Pompeya vamos a ver los colores y Claro, hoy claro. en este viaje que voy a hacer contigo y con los que nos estén viendo, pues vamos a escuchar también las palabras de los pompeyanos, que es un poco Sí, lo que quería hacer el libro, ¿no? El libro de Un día en Pompeya no es tanto una guía turística como recrear en una especie de historia ficcionada la vida de pompeyanos concretos. Tendremos personajes concretos, está el panadero, está el profesor, está la que regenta el bar, están los notables importantes de la ciudad que quieren que los elijan sus conciudadanos. Es decir, es un poquito como una especie de novela, pero no es una novela, es una historia ficcionada que te va llevando por personajes concretos a lo largo de un día en Pompeya. Aquí lo que vamos a hacer hoy es recorrer un poco la ciudad fijándonos en los grafitis que hay en las paredes de Pompeya, en los grafitis escritos por los propios romanos, por los propios pompeyanos, que son como un poco la voz de ellos mismos, ¿no? Ujú. Pues empezamos este viaje, ¿no? A la antigua Roma. Cuando digo esto, no digo la ciudad de Roma, sino la antigua Roma, como todo el imperio romano, porque hay que recordar que Roma era una ciudad muy grande. Básicamente, ellos tenían la concepción, ¿no? De una ciudad que se expandió. Pues vamos a empezar viendo esta vista, digamos, un poco de lo que nos queda de Pompeya, ¿no? Sí, esta es una imagen de cómo está hoy el Parque Arqueológico de Pompeya y quería, veis el puntero, ¿verdad? Sí, se ve bien. Mm, Quería destacar esto. Aquí
no tenemos nada, aquí tampoco tenemos nada, aquí tampoco tenemos nada excavado. Es decir, que nos queda un tercio de Pompeya por descubrir. Por eso en las redes sociales, en todas las cosas ahora, Pompeya, digamos, está que arde, porque están excavando en estos lugares que no se había excavado antes y están encontrando cosas pues extraordinarias, que no se esperaban en realidad. O sea que nos faltan muchas sorpresas todavía para ver en Pompeya, porque ya digo, queda un tercio por excavar. Y claro, Pues, los métodos de excavación modernos y de investigación arqueológica ha evolucionado tanto que tienen que hacerlo muy poquito a poco, con pequeñas excavaciones, pero claro, estudian todo, todo lo posible de eso. No es ya simplemente ir sacando la casa, sino que estudian pues lo que comían ahí, los restos óseos, todo, todo, un estudio completísimo. Es decir, que vamos a estar de aquí en los años que nos quedan hablando de Pompeya prácticamente cada poco porque se están descubriendo cosas extraordinarias. Por ejemplo, hace aquí, poco se aquí des- tenemos un poco el resto de la muralla, que el camino de la muralla que nos indicaría un poco el tamaño de la Sí, ciudad. sí, la muralla y luego los habitantes se discute un poquito cuántos habitantes habían. Las cifras, hombre, hablan de 12.000 habitantes. Bueno, es difícil saberlo porque en Pompeya tenemos casas unifamiliares, ¿no? De personas importantes, pero tenemos casas más pequeñas. Y claro, no sabemos cuántos se meterían en cada casa, ¿no? Claro. Es difícil saberlo. Pero mira, si tenemos esta imagen en mente, ¿no? Ya sabemos más o menos que nos falta Pompeya, pero tenemos mucha Pompeya que recorrer. Entonces, si vamos aquí a esta parte inferior izquierda, aquí está por donde suelen entrar hoy en día los turistas y los visitantes, está la Porta Marina, que es la puerta que daba al puerto. Hoy no se ve el mar, pero por aquí estaría el puerto. Y vamos a empezar por aquí nuestro viaje. Vamos a hacer un recorrido primero por el foro, que sería esta parte central. Normalmente pensamos que el foro de la ciudad romana, de una ciudad romana, tendría que estar aquí, en el centro de la ciudad, como Ujú. son en las ciudades de Nueva Planta. Pero Pompeya primero era una pequeña ciudad que creció en esta área donde hay casas, calles más torcidas, una cosa. Y luego ya cuando se amplió, ya fueron haciendo estas avenidas largas más cuadriculadas y mucho mejor con lo que se llama el trazado hipodámico, que es un trazado cuadriculado que aún tenemos en nuestras ciudades Sí, sí. modernas. Entonces iremos por aquí, iremos al foro, luego vamos a recorrer la vía de la abundancia, que sería todo esto, bien, y terminaremos en la zona de los espectáculos, y en el anfiteatro y donde no vamos a poder ver todo porque es imposible en un ratito y así quedan ganas para más. Y para leer el libro también. Bien, si te parece, empezamos Empezamos. con la esta primera cosa que quería decir. El viaje que vamos a hacer hoy por Pompeya, vamos a ver los monumentos, vamos a ver los restos que la gente le impacta mucho, pero vamos a recorrerla también a través de los grafitis ahora, que dice la Real Academia. Grafitis y pintadas. Vamos a distinguir primero qué es eso. Grafitis sería esto que tenemos en la imagen, que es una reproducción, pero esto tenemos que imaginarnos la pared y una persona rascando en la pared. Así que eso no se vería en negro, lógicamente, sino que se vería rascado en la pared, como si con una llave te pones a rascar en la pared de tu casa. Bueno, lo típico que hace algún sinvergüenza en el ascensor de la comunidad de Sí, vecinos. lo que pasa que aquí en este caso, pues estos sinvergüenzas de Pompeya, pues nos han dejado sus sentimientos, sus historias, como vamos Sí, a sí. ver poco a poco, y en este caso los grafitis que hoy en día pues los tenemos, no, eso no se hace, pues gracias a que estos lo hicieron, pues tenemos muchos datos. No Luego animes a los adolescentes a que escriban algo en el váter del instituto, o sea, del colegio, o sea, tampoco, ¿eh? sí, sí. No, yo le digo que en mi instituto no lo hagan porque ya sé que son los de latín. Bien, y aparte de los grafitis, tenemos lo que se llaman las pintadas. Las pintadas, veremos más adelante, eso ya están escritas por profesionales y están escritas con pintura roja, y eso ya era gente que se dedicaba a pintar unos carteles más oficiales, ¿no? También veremos algún ejemplo. Pero los que eran libres de que tú cogías, voy a poner algo en la pared, lo que me dé la gana. Y realmente tenemos más de 11.000 grafitos y pintadas y se van descubriendo nuevas. En las excavaciones nuevas han descubierto nuevas pintadas, nuevos grafitis. De manera que uno de ellos en Pompeya está en varias partes de Pompeya, pues harto de que en unos lugares hubiera un montón de grafitis, pues decía esta frase, ¿no? Admiro te paries non que qui dice, qui tot scriptorum taedia sustinea, que quiere decir, me admiro, oh pared,
de que no te hayas derrumbado al soportar tantas estupideces de escritores. Así que había ya gente que protestaba porque la pared estaba demasiado llena. Y protestaba escribiendo en ella. Y ya digo, esto está en varios lugares de Pompeya, o sea que o uno copiaba al otro la frase o era un sentimiento compartido. Bien, pues vamos a ver un poco la puerta. Vamos, esto sería entrar por la puerta marina, que sería la puerta que daba al mar, y tenemos pues dos puertas, una puerta más grande, otra un poquito más pequeña, y en esta puerta, ¿qué pasa con estos grafitis? Que la mayoría se han perdido, porque eso, al rascar la pared, pues cuando los excavaron, los encontraron, tomaron nota de ellos, pero después con el tiempo, esto está al aire libre, pues han ido desapareciendo pues la gran mayoría, pero sí los tenemos recogidos en estudios y podemos leer lo que ponía. Entonces aquí en esta puerta ponía uno que decía Eufemus stecus efundo et rota. Entonces Eufemo era un agricultor, que es el personaje que hemos tomado en el primer episodio de Un día en Pompeya para imaginarnos que el agricultor entra aquí por la ciudad a vender sus productos al foro. Era un agricultor que dejó su nombre, me llamo Eufemo, y ¿qué vendo? Vendo estiércol de mi finca y también vendo una rueda. Aquí no sabemos si es una rueda de un carro o si es una rueda de molino, ¿no? Una rueda de molino que también había. Pero digamos que la pared le servía de anuncio para ver que él vendía sus cosas, ¿no? Entonces entraríamos por esta avenida y llegaríamos al foro. Llegaríamos al foro, que sería la plaza principal de la ciudad, ¿no? La plaza principal de la ciudad habría pórticos, ahí tenemos un poquito reconstruido el pórtico, estaría el templo del que solo nos quedan estas columnas y las escaleras, y aquí tendremos que imaginar todo esto lleno de gente y todo lleno también de estatuas conmemorativas y con mucha afición, mucha gente, ¿verdad? Aquí al fondo del foro hay lo que se llama el Macelum, que era un mercado, sería como la plaza de abastos, pero la misma plaza servía también para vender productos. ¿Y cómo sabemos eso? No nos lo estamos imaginando, porque lo sabemos porque hay una casa de Pompeya en la que se hicieron pinturas reproduciendo esto. En esta casa tenemos, por ejemplo, la pintura no se ve muy bien, pero aquí podemos distinguir a un viejecito con un bastón, el bastón se ve más o menos, un perrito que está aquí y con la mano extendida está pidiendo limosna. Es decir, que había unos pobres en el foro como en cualquier plaza. Y aquí tenemos una matrona romana acompañada de otra figura, que no sabemos si sería la hija o una esclava, que está procediendo a darle una limosna. Estos cuadritos de la casa de Julia Félix nos están hablando de cómo era el foro. Aquí tenemos la parte más administrativa del foro, estaría adornado con guirnaldas y aquí tendríamos unos pedestales con unas estatuas ecuestres que serían de los personajes más importantes de Pompeya. Y después aquí hay algo muy interesante que es esta banda blanca. Esta banda blanca sería una especie de pared o de lugar donde se ponían las noticias oficiales de la ciudad. Digamos que sería como el tablón de anuncios. Y aquí está gente leyendo y la pregunta que me puedes hacer, si hay tantos grafitis, ¿será que los pompeyanos sabían leer, no? Sí, claro, 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 me imagino, eh, claro. Sí, claro. bien, pues hay dos cosas. Sí que tendrían una cierta educación básica para saber leer mensajes cortos. En este caso sería un mensaje más técnico, porque serían leyes o noticias oficiales, pero claro, ya tenemos a unas personas que las que sepan leer se lo leen a los que no saben. Bueno, eso Pero es luego muy lo que habitual. era, En la Edad Media pasaba mucho, sí. claro, cuando hay mensajes más cortos, pues la gente sí podría saber leer su nombre, los números más básicos, ¿no? Sí, hemos encontrado un montón de alfabetos escritos en grafitis en las paredes de Pompeya que les servían para practicar. El papiro era caro, las tablillas de cera pues tampoco eran muy baratas, y entonces ¿cómo practico el alfabeto? Pues nada, cojo un punzón, me pongo en una pared a practicar el alfabeto. ¿Y qué te parece la imagen de la derecha? ¿Qué crees que es? Está llevando a alguien a otro. Espera, espera, a ver si lo puedo Aquí hacer más hay grande. Espera, uno, espera. aquí hay uno que está desnudo y aquí no sé muy bien, pero esto es un palo, ¿eh?
Ah, bueno, está castigándole, ¿no? Pero es muy raro. Sí, sí, sí. Pero lo está sujetando el otro en hombros para que le pegue. Exactamente, está castigando aquí y Sí, le sí, sí, están sí, sí. dando bien y hay Sí, como sí. otros aquí como sentados Que será con unas algo, tablillas, ¿no? sí. Bueno, Que será algo de esto justicia, ¿no? En imposición de sí, justicia, ha ¿sabes? tenido dos interpretaciones. Una, la que estás tú diciendo, pues oye, un castigo ejemplar con los secretarios que están ahí Claro. tomando nota. Y luego se ha dado otra interpretación que es una escuela. Una escuela que se hacían al aire libre, en los pórticos del foro, que estos serían los estudiantes y este sería un estudiante que se ha portado mal. Ya, pero ostras, hasta se pegan desnudo, madre mía. Eso supera Bueno, a los internados eh, británicos. sí, a mí ya me parece, para una escuela me parece un Hombre, poquito fuerte. así también. Bueno, Pero eran especiales, ¿no? Pero bueno. Pero esa es la teoría. Pero en la escuela sí que se pegaba. ¿Y por qué lo sabemos? No Bueno, solo por eso los sí, eso textos seguro. literarios, lo sabemos por los grafitis de Pompeya. Tenemos Ujú. en una casa de Pompeya uno que dice, esta ya es la cuarta vez que me pegan. Y lo dejó escrito en la pared, en un sitio que se supone que era una escuela particular de una casa. Y en otro lugar que también se supone que era, perdón, y en otro lugar, pues puso también otro graffiti en el que insultaba al profesor. Ujú. Y en otro ponía, si tibi kikero dolet vapulavis, si no te sabes Cicerón, serás golpeado. Así que en aquel momento la letra con sangre entraba. Bien, vamos a ver uno de los edificios que está en el foro, en un lado del foro, es la basílica. La basílica era el lugar donde se administraba justicia. Ahí vemos la parte del fondo, que es el Tribunal de Justicia. Y esta basílica tenía paredes interiores, exteriores, y en estas paredes, que estarían con estuco, ¿no? Con estuco blanco, pues han encontrado un montón de grafitis, muchísimos grafitis con temas muy variados. Aquí a la izquierda tenemos alguno. Aquí está lo típico que ponía todo pompeyano y todo turista. Ahora no lo puedes hacer, pero Gallo Pumidio Dípilo estuvo aquí. ¿No? Yo Eso. estuve aquí y tengo que dejar mi graffiti, ¿no? Bueno, pues hoy es una desgracia, pero entonces, bueno, pues sabemos que un tal Gallo Pumidio Dípilo pues estuvo ahí. ¿Qué ¿Quién más es? cosas, qué No se más cosas se importa. puede poner en un graffiti? Insultar, ¿no? Claro, sí, 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 El de típico. aquí abajo, Epafra, eres calvo. ¿Vale? Ese es de los insultos buenos, ¿eh? Porque el de abajo dice, Samio dice a Cornelio, cuélgate. En otro lugar de Pompeya Que te encontramos uno que mueras. dice, que te crucifiquen. Y aquí tenemos este Samio dice Cornelio, cuélgate. Aquí estaría como el dibujo, la reproducción de ese graffiti. Samius, Cornelio. Fíjate que los dos palitos es la E, en Pompeya los dos palitos es la E, pero que alterna también con la otra E. Y dice Samio a Cornelio, cuélgate. También, aparte de los insultos, estaba también el amor. El amor estaba muy presente en Pompeya, lo veremos más adelante también. Y entonces aquí hay una chica que dice auge ama a aloteno. Aunque bueno, esta habría que corregirla, en vez de aloteno tendría que ser ampliato. Porque, ¿qué pasa? Que los grafitis al estar muy borrados, pues hay investigadores que con nuevas tecnologías los van leyendo mejor y le van dando interpretaciones mejores. Pero bueno, lo que implica una chica ama a otro, es una declaración de amor, ¿no? Eh, y además, ¿quién crees que pintó esto? ¿Aloteno, Ampliato o Auge? Espera, a ver. Pues no estamos seguros, No, pero si Auge es la chica, lo pone en primer lugar, igual lo pudo claro. pintar ella, ¿no? No, lo lógico es yo, Paco, pero también puede ser el típico amigo que va a fastidiar, ¿no? Y te lo pone. Claro, las mujeres también podían participar y también tenían una cierta educación como para No, sí, pintar, pero como esto para de que poner su nombre. claro, típico de la adolescencia, que lo ponía alguien, ¿no? Sí, pero también se lo podía poner un amigo para chincharle. Sí, sí, A decir, claro, efectivamente, también puede ser. No sabemos exactamente, pero claro, ahora como nos gusta estudiar las mujeres en la antigüedad, pues estamos buscando a ver si conseguimos encontrar los grafitis que son escritos por una mujer. Pero es claro, difícil, y porque, también interpretarlo con mente de ahora y no tiene claro, sentido, claro. pero es difícil. Pero sí hay otra, por ejemplo, que dice Serena Isidoro un fastidi. Serena odia a Isidoro.
Pues claro, pues lo puede escribir Serena, lo puede escribir Isidoro, no creo, porque no va a decir que le No, odia, pero o un una amiga amigo de, con el una que le amiga da de. broma, Sí, pues sí, ¿no? sí, sí. Igual que la de al lado, Sarra, no te portas bien, me dejas aquí solo. Bueno, aquí suponemos que sí que es el hombre, el chico, lo que sea, que tiene una queja, ¿no? Bien, pero vamos a ver, estos graffiti nos estamos dando cuenta que es la vida diaria. Yo estuve aquí, los insultos, el amor, declaraciones de odio, y todo esto pues lo escribían en las paredes de los lugares públicos. Después veremos que también de los privados, pero en principio estamos yendo por edificios públicos. Bien, pues fíjate que en la basílica, me estás esperando a que te hagan un juicio, te aburrirás un montón, ¿no? Y entonces, pues uno dijo, pues me voy a poner una adivinanza, ¿vale? Aquí dice setema en griego, esto significa adivinanza. Y escribió la adivinanza. La adivinanza es, una mujer llevaba a un hijo parecido a ella. Ni es mío, ni se me parece, pero querría que fuera mío. Y posiblemente una segunda mano escribió como comentario tras la adivinanza, yo también querría que fuera mío. A ver, piensa un poquito qué puede ser. ¿Qué? Pues A el ver. hijo del que le gusta. No sé. No sé. Soy muy mal, soy muy corto. ¿Qué podría ser? Es difícil de adivinar, ¿no? Una mujer llevaba un hijo parecido a ella. Ni Sí, es sí. mío ni se me parece, pero querría que Vale, fuera mío. pues no sabemos exactamente qué es, ¿no? No sabemos cuál es el resultado, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de la adivinanza? Ay, Pero ay, bueno, algunos dicen que puede ser la ganancia o el lucro, porque como estamos en un lugar de paso de gente que hace negocios, pues bueno, ese es un poco el resultado. Bien, pues no lo sabemos tampoco si exactamente sería ese, pero bueno, ahí queda una adivinanza para que la gente se rompiera un poquito la cabeza, como estamos haciendo nosotros ahora. Bien, ahora vamos un poquito a irnos a tomar algo, ¿vale? Ya hemos estado en el foro, ya hemos hecho nuestras compras y vamos por una calle que se llama la calle de la Abundancia, que estaba llena de pequeños bares, ¿no? Este que vemos aquí, en realidad el bar solo sería este mostrador, que lo vamos a ver un poquito más, y luego lo que sí que tiene esto, que en la pared se conservan muchas pintadas. Estos son pintadas, estos ya no son grafitis, estos son pintadas. Que es como un Y, TQV, ¿no? O sea, para llevarlo. sí, ahora vamos a ver en detalle. Aquí tenemos el mostrador. Se han encontrado incluso las ánforas de vino aquí pegadas. Y aquí tenemos un mostrador. Esto tendría una tapa, lógicamente. Y aquí tendría alimentos tipo para picar, pues ya ser habas, aceitunas o pequeñas o sopas de algo, ¿no? Aquí tenían que consumirlo en la barra, como podíamos decir, ¿no? Este otro, más pequeñito, se supone que era para el vino y este que está de bronce tiene una caldera debajo que era para calentar el agua, porque el vino lo bebían con agua. Entonces, como se han encontrado muchas carteles electorales en la pared con nombres, pues aquí este se llama la Caupona, Caupona significa bar, Caupona de Aselina. Aselina sería el nombre de la dueña. Bueno, esto nos lo estamos imaginando en base a estos carteles. Este cartel dice Cayo Lolio Dumbiro, en Pompeya. Dumbiro había como dos alcaldes simultáneos, Sí. había dos alcaldes y dos ediles. Como en Roma habría dos cónsules y dos ediles, ¿verdad? Entonces, este es un cartel electoral que dice que votes a Cayo Lolio para Dumbiro, o sea, para la máxima magistratura. Y rogan es te ruegan. ¿Quién lo ruega? Aselinas, que está aquí, que serían las aselinas. Sería Aselina y sus empleadas. Y aquí abajo dice nec sine esmirina, no sin esmirina, que sería otra. Esmirina es un nombre de origen griego, oriental, que sería Esmirna, ¿no? Entonces aquí luego se ha supuesto que esta Aselina era la dueña y que Esmirna y otras más que había por ahí, pues serían las ayudantes
o incluso pues podían ejercer también la prostitución en el altillo de este bar, ¿no? De esta Y pedían caupó. el voto a los clientes, ¿no? Claro, efectivamente, y ya le dedicamos en el libro pues a la caupona de Aselina un gran capítulo donde se explica toda esta historia, ¿no? Pero repito, son hipótesis, no podemos estar seguros de todo ello, pero casi nos ayudan un poco a meternos en la vida de esta Aselina y sus chicas. Y aquí, ¿qué pasa? Que las mujeres no podían votar, ¿no? Como es de imaginar en la antigua Roma, pero sí podían decir a quién tenías que votar. O sea, que eran influencers. Incluso tenemos un dato de la abuela de un candidato que le hacía su propaganda y que la abuela era la influencer para que el nieto llegara a la máxima magistratura. Sí. Aquí tenemos otro cartel bien grande. Aquí pone Lolium para que desde lejos tú veas que ese es el nombre del candidato. Después hay unas abreviaturas que te dice que para qué cargo lo quieres. Pero lo importante era que se viera lejos. Y aquí tenemos lo que veíamos. Pilló en plena campaña electoral, ¿no? Claro, El terremoto. fíjate, aquí se ve muy bien. Los nombres en grande son los nombres de los candidatos. Y lo que interesa primero es ver el nombre en grande. Luego ya nos acercaremos a ver qué pone. Pero vemos el nombre en grande. Esto ya lo hacían profesionales. Ya lo pintaban profesionales con un pincel. Incluso conocemos los nombres de los profesionales. Uno de los más famosos era a Emilio Keller, que podía ser Emilio el Rápido, porque Keller significa rápido. Y sabemos hasta dónde vivía, en Pompeya, porque eso lo sabemos seguro porque dice aquí vive Emilio Keller. Así que tenemos datos de quién escribía esto. A veces tenemos datos de que podían escribirlos por la noche cuando no pasara gente, a la luz de una linterna, en fin. Hay muchos datos sobre los que escribían esto. Pero vamos a ver uno en concreto, ¿vale? Aquí tenemos la C, que sería el nombre, Cayum, Eium, Secundum. Ese es el nombre del candidato. Aquí sería Duum Virum, sería Duombiro, igual que antes. Juridicundio era para dictar el derecho. Y aquí está el nombre de la dueña, Aselina Rogat. Aselina propone a Cayo Cello II para Dumbiro. Bien, y no se borraban las pintadas, porque así además Aselina, aunque este no hubiera ganado, sabía que públicamente la había apoyado. Y entonces este señor, desde luego, a Aselina la iba a favorecer bien. Bien, y aquí tenemos estos carteles. Solo se ponía el nombre del candidato. Este es para edil, ¿no? Trevio, para edil, a edilem. Y luego no se ponía nada de un programa electoral. Solo se ensalzaban las cualidades. VB significaba virum bonum. O sea que era un hombre honrado. Eso era importante. Y después aquí hay un signo raro, ¿verdad? Son 3 letras. A ver cuántas encuentra. Espera que no estoy abierto. Esta. NBQ. No, esta una O. ¿Ah, una O? Sí, esta que sale por aquí, una F, ¿no? Sí. Pero entre la O y la F hay una V. Aquí son 3 letras que se repiten aquí en este dibujo. Este es para ahorrar. O, V, Bueno, claro, F. sí. Taquigrafía a la romana. Sí. O, V, F. Son 3 letras. Las 3 letras indican oro vos faciatis, que significa os pido que hagáis. Entonces aquí dice, os pido que hagáis edil, Atrevio, hombre bueno. Ya, sí. Esto Una es muy vez típico que de sabes taquigrafía, una, ya no me acordaba de esto. Sí. claro, una vez que sabes una, ya te sabes todas. Porque aquí tenemos Claro. Marco Cerrinio Batia, a Ed, lo mismo. Sí. O VF, os pido que hagáis edil, a Marco Cerrinio Batia. Y luego Aunque esta pone tiene más DRP. cosas este hombre. Sí, ahora pone DRP, que significaba digno para la administración pública. Era, digamos, otro piropo que se le echaba. Y este Batia tuvo mala suerte, porque se han encontrado pintadas que lo ponen a caldo. Lo ponen a caldo en el sentido de decir, los ladronzuelos votamos por Marco Cerrinio Batia. ¿Y eso qué es? ¿Que los ladronzuelos estaban en una asociación y votaban por Batia? ¿O que un enemigo de Batia dijo a uno que escribía los carteles, pon esto para fastidiar a Batia? Lo hacemos como si fuera un cartel oficial y pone que son los ladronzuelos los que le apoyan, ¿no? Porque podían apoyarlo personas particulares o grupos de personas. Entonces tenemos los furunculi, no es de un furúnculo, furunculi eran en latín los ladronzuelos. Y esos apoyaban a Batia.
y también los Sheribibi. Los Sheribibi son los bebedores nocturnos. Esos también apoyaban a Batia. O Batia era un sinvergüenza o le estaban haciendo un poquito de antipropaganda, ¿no? Es muy interesante. Bien, incluso no se cortaba un pelo de poner los carteles encima de pinturas preexistentes. Esto ya no le gustaría tanto al que tenía la pintura. Bueno, aquí tenéis un ejemplo moderno. Esto es que en mi instituto una vez pues nos dio por pintar las paredes como Pompeya. Y entonces Vamos, está pusimos bien. ahí toda una serie de pintadas de Pompeya. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos las de arriba, la de Aselina que hemos visto antes, pues es la misma, pero hecha ahora, ¿no? Y aquí tenemos abajo esta que pone Glad Par, son pares de gladiadores. Este es un cartel que anuncia un espectáculo de gladiadores, que lo veremos al final de la charla. Y después aquí tenemos Urna Etnia Peri de Taberna. Esto es que se ha perdido una vasija de bronce de la taberna. Si alguien la encuentra, le van a dar 65 sestercios. ¿Vale? También servía para objetos perdidos, anuncios de objetos perdidos. Bien, bueno, aquí tenemos unos romanos que nos visitaron para ver el lugar. Bien, y había otros más grandes, por ejemplo, en esta fachada estaba escrito esto, que ahora está en el Museo de Nápoles, y es un cartel de alquiler. Dicen, las propiedades de Julia Félix, se alquila un baño elegante para personas selectas, tiendas, entresuelos y apartamentos en los pisos superiores. Desde el próximo 13 de agosto al 13 de agosto del año sexto, por un periodo de 5 años consecutivos. Es decir, que aquí alquilaban un complejo y un complejo muy bueno, porque era casi como una urbanización. Tenías baños, tenías tiendas, tenías entresuelos, apartamentos. Pero esto es un local comercial. Sí, sí, Es un traspaso. eso posiblemente fue porque en Pompeya, en el 79 después de Cristo, fue la famosa erupción. Pero en el 62 o 63 antes de Cristo hubo un gran terremoto. Y entonces ese terremoto hizo que destruyó mucho y por eso se estaba reconstruyendo Pompeya. Cuando fue destruida totalmente, se estaba reconstruyendo. Se estaban reponiendo del terremoto del 62. Y entonces, ahora en las excavaciones encontramos que estaban en obras muchas casas y que otras que eran muy grandes, habían perdido capacidad económica, pues alquilaban una parte o la reconvertían en otro negocio porque tenían que sobrevivir. Y entonces, por eso Pompeya era una ciudad muy viva en reconstrucción en el momento de la destrucción hecha por el Vesubio. Y por eso tenía tantos bares también y tantos hospedajes, porque habría muchos obreros trabajando en la ciudad. Claro. Bien, este es muy curioso, es un cartel que dice, cagón, acércate al muro, si fueras atrapado es necesario que sufras un castigo, cuidado. Es un aviso para los que Que cagan, no cagan, pega al muro. tienes sus necesidades cerca de un muro o, bueno, cagón más bien es en otras que pone cacator, aquí estercorari, también se interpreta, esta frase la podemos interpretar también que los que llevan porquería, ¿no? Los que llevan basura, que se acerquen al muro de la ciudad, o sea, que pasen del lugar donde está esto pintado, que se acerquen a la muralla y allí fuera ya la tiren. No que se la tires Que no se la tiren aquí en la puerta de casa. Sí. Claro, exactamente. No que la tires en tu propia casa, porque para eso se ponían estos carteles. Y también se ponían en las tumbas, que estaban en las afueras de las ciudades, y entonces ahí era un lugar pues muy útil para hacer las necesidades, y en las tumbas también se ponía que los dioses se irriten contigo si haces piso caca aquí. Si lo ponían era porque lo hacían. No, eso es evidente. Bien, vamos a ver ahora un poquito las casas de Pompeya, pero no tanto desde el punto de vista arquitectónico, que ya las conocemos un poco, el atrio, el peristilo, no, sino desde el punto de vista de qué había escrito en estas casas, porque dentro de las casas también se escribían grafitis o se ponían inscripciones. Por ejemplo, en esta casa, en la entrada, en la puerta, conocemos el famoso Cave Canem, ¿no? Cuidado con el perro, que se ponía en algunas casas, pero esta lo que te pone es salve lucrum o la ganancia. Y para que el que entre diga, oye, qué bien, voy a entrar en una casa de gente adinerada
y que está deseando hacer negocios, ¿no? Y fíjate este mosaico que es muy curiosito porque está hecho con piedrecitas pequeñitas. Las letras están hechas con piedrecitas pequeñitas. Ujú. Bien, Sí, y sí. dentro de una casa, pues te podías cargar la decoración, ¿no? Aquí tenemos un pato, por ejemplo, que esta era un dibujo que había en el peristilo de la casa para que quedara más bonita. Esto se llama Casa de los Amantes. Se llama Casa de los Amantes por esta inscripción que está aquí. Aquí O veis sea, que los que alguien fastidiaron el, o sea, el portal pasaron a la historia. vandalizaron Sí, el pasaron a la mosaico, historia. pero nos dejaron una frase muy bonita. Aquí pone amantes, amantes. Los amantes, ut apes, como las abejas, vitam melita en sigum. Viven una vida melosa. Esta es un poquito así empalagosa, ¿verdad? Es una frase empalagosa, pero que mira, ahí la colocaron. ¿Y esto para quién era? Pues era para los que vivían en la casa y también para los que venían a hacer alguna visita, porque al peristilo podía acceder gente de fuera también, ¿verdad? Pero este pompeyano o pompeyana o quien fuera, pues escribió esto, esta frase tan dulzona, y después abajo está un poquito como la broma, que no sabemos si es la misma mano u otra mano, parece que es como otra letra, pone belle, que en latín significa ya me gustaría a mí. Es un poco que los grafitis también tienen sus conversaciones, ¿vale? Y los grafitis son muy importantes. De hecho, en el libro de Un día en Pompeya, cada capítulo empieza con un grafiti, con el texto de un grafiti, que es el que te da un poco la tónica de lo que va a pasar. Si vamos a hablar de amor, si vamos a hablar de las termas, de lo que vayamos a hablar. Los grafitis, ya digo, son muy interesantes porque nos ponen en contacto. Esto lo escribió el pompeyano anónimo y lo estamos viendo y lo escribió de su Ujú. mano y nadie lo copió después. Es decir, es un documento de primera mano. Bien, aquí tenemos, pues ahora veis un poco la diferencia. Este sería el original, Ujú. este se lee muy bien. ¿Por qué? Porque está escrito sobre un fondo rojo. Porque si estuviera escrito sobre el fondo blanco, no se leería a tanta distancia, tendrías que acercarte mucho más. Y claro, la reproducción pues te sale como en negro y la gente a veces piensa que los grafitis que eran en negro. No, no, es que eso es como lo ponemos ahora, pero Ujú. sería rascado en la pared. Sí, sí. Bien, este es curiosísimo. Este es en griego, porque también hablaban en griego algunos pompeyanos, bastante, pues estamos en el sur de Italia, que fue la antigua Magna Grecia, y este veis un cuadrito porque está ya sacado de la pared original y está en el Museo de Nápoles. Y es bastante grande, está en letras grandes. Arriba tenéis la que hicimos en mi instituto, una reproducción que pintamos en la pared. Ya completo, con el texto completo. Esto es en griego y en realidad es un conjuro, esto era en una tienda para que le fuera bien el negocio, porque Ujú. dice, el hijo de Zeus, el glorioso vencedor Heracles, Heracles Hércules, ¿no? Vive aquí, que no entre ningún mal. Es decir, Hércules vive aquí y por lo tanto aquí tenemos este conjuro para que ningún mal entrara en la tienda. Y Es como luego los San tenemos Pancracio. también, sí, perdona. No, no es un San Pancracio lo que se pone en las tiendas para que dé negocio. Sí, claro, el San Pues Pancracio. vale, Bueno, el vale. San Sí, sí. Pancracio, yo tengo la teoría, no sé si es cierta, pero no la tengo probada. Había en los textos mágicos griegos que hemos encontrado, hay un conjuro que dice: haz un Hermes, que es dios de los comerciantes también, Ujú. haz un Hermes de barro y dentro le pones este conjuro y lo pones en tu negocio. Ajá. ¿Mm? Y fíjate, luego Pancracio lo que se juega es con su nombre. Pancracio significa todopoderoso, lo puede Ujú. todo. El pobre San Pancracio era un adolescente de 14 años que murió martirizado por ser cristiano. No tenía nada que ver con dar Con el suerte a negocio, negocios sí, sí, sí. ni nada de eso. Lo que pasa que, fíjate, yo no sé si será incluso una cosa que ya viene de antiguo, ¿eh? No está probado, pero Ujú. fíjate que curiosamente un Hermes también lo utilizaban para hacer que el negocio fuera próspero. Sí, sí. Y aquí tenemos otro graffiti que lo he reproducido aquí en un poquito de barro y que dice los precios de un local. Edone dice, aquí se bebe por un as. Si das un dupondio, que son 2 ases, beberás mejores vinos. Si das 4, beberás vinos de Falerno, que eran los vinos mejores. Digamos que tendríamos un poquito la lista de precios. Bien, y siguiendo con los hospedajes, tenemos este muy gracioso que dice, nos hemos meado en la cama.
Lo confieso, hemos hecho mal. Hospedero, si preguntas por qué, no había orinal. Entonces, pues bueno, este es muy simpático y ahí vemos, imaginemos que ya es muy cuidado porque esto está escrito con intención literaria. Y luego hay otro aquí, Vivio Restituto durmió aquí solo y echaba de menos a su urbana. Pues es qué sentimiento, ¿no? Más interesante de una persona que estaba ahí durmiendo solita en un lugar, posiblemente en un alojamiento, y, y bueno, pues echaba de menos a su urbana. Nos ponen en contacto con la vida real. Bien, y vamos ahora al lugar más visitado de Pompeya. Este es, La verdad que esas casas sí, con esta planta de arriba, parecen unos pueblos de Castilla, de absurdos. parece un castillo, pero no. Sí, sí. No, 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 Tiene. un pueblo castellano, sí, parecen así, sí. Ah, sí, sí, claro, sí, 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 porque la sí, sí. parte, la parte, la parte superior te parece un voladizo de esos, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, justo, sí, sí. Sí, la arquitectura no ha evolucionado mucho. Por ejemplo, si vas a Herculano, que se conservan los segundos pisos, pues es muy similar a esto. Este yo creo que es más bien reconstruido, pero los de Herculano conservamos algunos segundos pisos reales. Bien, pues este sería el lupanar, que estaba en una esquina, estaba cerca de unas termas, y entonces entraba por esta puerta y salía por esta. En la parte baja había 5 habitaciones, en la parte superior había otras 5 habitaciones. Las habitaciones tenían esta estructura, era una pared y un lecho de obra, donde luego ya se podría poner Algo más blandito, que si no. algo más blandito, sí, porque si no, no. Y después, ¿qué te crees que se ponía aquí, en esta pared? ¿Para qué estaba esta pared? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La de Esta atrás? pared del fondo, ¿qué harían en esta pared los visitantes y los propios que trabajaban ahí? Pues grafitis y Pues sexo, ¿no? grafitis, claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Te pones una pared blanca y eso es un Entre, caramelito ya. entre, entre, entre faena y faena. Te pones una pared blanca y es un caramelito. 120 grafitis se han encontrado aquí en el Lupanar. Unos 120 grafitis. Bien, ¿y qué ponían? Pues imagínate este, qué contento estaba. Dice, hic ego multas puelas futui. Aquí yo, futui, fodere, ya sabemos, ¿no? Aquí yo me tiré o Muchas. pedí a muchas chicas. Un cliente ¿Vale? habitual, tenía tarjeta de descuento. Pues míralo, por lo menos presumido era el hombre. Sí, No sí, sí. sabemos si sería verdad o no. Aquí tenemos el IC, ¿verdad? Aquí tenemos Futui, muy clarito, ¿verdad? Y está ahí que baja así como. Esto le llevó su trabajo, grabar esto en la pared. Aquí también, bueno, vamos a ver, no tengo más diapositivas de esto, pero había otras que ponían, por ejemplo, el precio. 2 ases. Era muy barato. Las de 2 ases eran muy baratas porque equivalía a 2 copas de vino. Luego hay alguno que dice el nombre, dice Arpócrates jodió aquí con Drauca por un denario. Ese ya le cobró bastante más. Y dijo, bueno, pues ya que me ha cobrado, voy a dejar aquí mi nombre, que para eso me gasta el dinero, ¿no? Y luego había otra que era como propaganda, ¿no? Decía el nombre de la chica y decía de buenas costumbres. Y después el lupanar es muy famoso porque tiene muchas pinturas eróticas dentro, pues encima de las puertas de cada habitación, pues tiene pinturas La eróticas especialidad, ¿no? que la especialidad es un poco lo que dicen los guías, que no sabemos si es que sería la especialidad justo de esa habitación, ¿no? Bueno, Pero bueno, daba ideas al cliente. sí, son pinturas que ya te dirían, oye, yo quiero eso, o algo así, ¿no? Como Claro, un claro, claro. catálogo, ¿no? Yo lo interpreto más como un catálogo que como que en esta habitación sería esta y en esta otra, no, no un catálogo, tú eliges de ahí, señala, Sí, sí. señala y después ya entras ahí y después dejas tu recuerdito de lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. ¿Vale? Porque eso, ya digo, el lupanar sorprende porque nosotros hoy llamamos zorra, pero en la época antigua eran lupas, Sí, sí, sí. lobas. Lobas. Y ahí entra el detalle, ¿no? De Rómulo y Remo y la loba. Claro, claro, ahí estaba la teoría que incluso Ahí, Tito ahí, Livio ahí, dice, ahí. bueno, y esa Sí, sí. loba, ¿Esa en vez qué de es, ser esa loba? una loba, a lo mejor era una loba de las otras. Claro, claro. Muy bien, pues vamos a ver ahora, ya nos hemos paseado por el foro, nos hemos tomado algo, hemos ido al lupanar y ahora vamos a divertirnos un poco en unos espacios de ocio, vamos a ir a la palestra y al anfiteatro. La palestra, la gran palestra de Pompeya, impresionante, una columnata enorme
con 3 pórticos, una puerta central, una piscinita aquí en el medio. Pues ya te puedes imaginar, aquí hacían todo tipo de deporte, tanto en las columnatas si llovía o al exterior, y las columnatas también podían servir para otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí te pone, Urbano jugó aquí el 8 de diciembre. Pues estuvo ahí jugando a la pelota, lo que fuera. Pues muy bien, ahí estuvo Urbano y dijo, "Ah, pues yo lo hice". Luego aquí un pobre maestro dice, pasaba más hambre que un profesor. pues sí pasaba hambre, sí, porque dice, Un el que me maestro. pague el sueldo por mi enseñanza, que obtenga lo que pida a los dioses. Quiere decir que tampoco le pagaban mucho. Bueno, en base a que apareció este graffiti, que lo tenemos aquí un poco esgrafiado, en base a esto, pues se puede tener la hipótesis de que había también escuelas en estos pórticos. Sí, Igual que sí, en sí. el foro teníamos Como la hipótesis portátil, de ¿no? que, claro, de que pudiera haber una escuela allí, pues también podíamos tener una escuela aquí. Una escuela que podía ser una escuela para niños, para adolescentes, o incluso pues una escuela filosófica de algún maestro que diera allí algunas nociones. Y después también, claro, como todo lugar público se presta a todo, pues Antíoco estuvo aquí con su citera, ¿vale? Pues sí, allí se reunieron también los dos. Ujú. ¿Esto qué nos da? Pues tú, claro, tú vas a Pompeya, ves esto, te sorprende porque en ningún otro sitio casi vas a ver del imperio una palestra tan bien conservada Claro, y tan bien reconstruida, ¿no? Pero claro, si no sabes estos grafitis, te estás perdiendo la vida que había en ese lugar. sí, sí, completamente. Eso Ahora yo es lo cuando que vaya, pues Pompeya. mira, hice bien en no ir nunca hasta hacer este programa contigo, porque ahora cuando vaya. Merece la pena, desde luego, pero bueno, Sí, hay sí. que leerse el libro primero antes de ir o No, no, después, no, es que yo porque, cuando vaya lo voy a llevar y claro, leerlo claro. antes y después. Allí, Ya claro, digo, claro. no es una guía, pero tú te lo lees antes y vas a ver Pero tiene Pompeya sus con otros fotos y ojos. tal, está Los que bien, han sí, sí, sí. visitado Pompeya, si se lo leen, dirán, ah, claro, aquello, no sé qué, sí, lo van a ver con otros ojos, porque Sí, es darle vida a lo que son, pues, unas ruinas, porque hay gente, bueno, estas ruinas en este caso, que le llaman a la gente ruinas, pero aquí ves algo, por lo menos, porque tú ujú. vas a unas ruinas y no ves nada, porque solo está la base, los Sí, sí, cimientos. sí, sí. Aquí, desde luego, la imaginación pones una poca, pero ya casi todo se ve. Porque, claro, por ejemplo, pasamos junto a la palestra del anfiteatro y aquí no tienes que imaginar mucho para ver que Ajá. esto es un anfiteatro, porque se han conservado todo el podio, que es esta parte de aquí, ¿vale? Y todas las gradas, prácticamente. Entonces, estás en un anfiteatro. Te imaginas un anfiteatro perfectamente. Pero claro, si no te explican bien esto, pues te vas a perder cosas, porque este anfiteatro no era el que veían los pompeyanos. Los pompeyanos todo esto lo iban a ver de colores, porque estaba todo lleno de pinturas, decorado con pinturas de gladiadores, de cacerías, un espectáculo visual impresionante, que se encontraron en el siglo XIX, cuando se hicieron la excavación del anfiteatro, encontraron las pinturas, como entonces no tenían fotografías, hicieron unas acuarelas. Tenemos unas acuarelas de esas pinturas, pero las pinturas se deterioraron y no las conservamos hoy en día, por desgracia. Pero todo esto estaría, como tú decías antes, lleno de color y de vida. Y aquí se ve muy bien que hay una separación, un muro de separación bien gordo entre Ujú. los privilegiados que estaban en estas filas y el resto. Porque en el anfiteatro a las primeras filas iban los privilegiados y después ya Y como los progresivamente toros. hacia arriba, pues el resto del pueblo. Y como los toros y las famosas que estaban ahí en primera. Hasta arriba del todo, que estaría Ujú. lo que llamamos el gallinero, ¿no? Bien, pues imagínate, el anfiteatro tenía estas entradas y aquí, si tú ibas por aquí, tú te enterabas de que la familia de los Pansa había reconstruido el anfiteatro, porque el anfiteatro se vio afectado en el 62 después de Cristo, se vio afectado, y esta familia, que era ricos de Pompeya, que luego estaban en los carteles electorales que hemos visto y todo, pues de su dinero reconstruyeron el anfiteatro para que los pompeyanos Ujú. pudieran seguir disfrutando de los juegos. Y otra cosa muy importante de este anfiteatro, que es el primer anfiteatro en piedra que conocemos, romano, porque se construyó el original en el 70 antes de Cristo. Y fíjate que el Coliseo, que es el anfiteatro más famoso, es del 80 después de Cristo, o sea, un siglo posterior. Este es el primer anfiteatro en piedra que conocemos
¿Y qué pasa? ¿Que en Roma no había juegos? Sí que había, lo que pasa que era en anfiteatros de madera. No eran anfiteatros que duraran. Pero los pompeyanos ya tenían uno fijo y que durara. Bien, ¿y qué le pasó? Aquí tenemos este anfiteatro tiene una particularidad, que no es como el Coliseo, que se entra por dentro, hay escaleras interiores. Aquí, para acceder a la parte superior, están las escaleras exteriores. Y aquí tenemos esto que vemos aquí, que es como un toldo, que era el toldo que protegía a los espectadores. Este es un fresco de una casa de Pompeya interesantísimo porque nos cuenta un episodio que también hemos conservado en las fuentes escritas. ¿Qué te parece que están haciendo estos de aquí dentro? Estos Luchando puedes no, pensar no, no, que luchando están no estamos. luchando, ¿no? No, Pero no, ¿y estos de no, no, fuera? no. Estos de fuera también se están pegando. Sí, es una Y, pelea entre. y se están matando. Por todo ven Sí, sí, muñecos sí, que sí, se entre están ellos. Sí, peleando. sí, 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 sí. Incluso aquí, que tenemos el precioso dato de que se ponían tenderetes para vender recuerditos o cosas, ¿verdad? Tenderetes alrededor y también se están pegando y tal. Esto recuerda un episodio que fue en el 59 después de Cristo, en el que los pompeyanos y sus vecinos, los nucerinos de Nuceria, que era una ciudad, se pelearon dentro del anfiteatro. No sabemos por qué se pelearon. Si era por el espectáculo, si era por la rivalidad que ya tenían entre ellos, posiblemente, o si era por una cuestión política. El hecho es que hubo una gran matanza, ganaron los pompeyanos, pero esto fue a Roma y Roma prohibió durante 10 años los juegos en el anfiteatro de Pompeya. Luego le levantaron el castigo, pero lo primero que hicieron fue prohibirle los juegos durante 10 años. Entonces, esto es un poco el fenómeno hooligan, lo suelen relacionar con esto, ¿no? Ya, o sea, Y, después ya en el circo los colores se pegaban, pero aquí hasta en segunda división. y los pompeyanos, para darle en las narices, pues también hicieron un graffiti que pone aquí, este graffiti pone Campani, que son los habitantes de Campania, que también eran los vecinos, ¿no? Victoria una cum nucerinis peristis. Dice, campanos, moristeis o perecisteis o llevástelas de perder en una misma victoria con los nucerinos. O sea que os hicimos papilla a los campanos y a los nucerinos. Y aquí este graffiti también es otro testimonio de ese acontecimiento que nos cuenta Tácito en los anales. Y luego también tenemos aquí alrededor grafitis de gladiadores. Eran muy aficionados a decir, bueno, tengo un espectáculo, me ha gustado, pues voy a hacer un graffiti de él. Aquí tenemos un gladiador victorioso con la palma de la victoria bajando por unas escaleras. Y aquí tenemos, a ver si entendemos esto. Esto sería una plataforma. Esto de aquí es un gladiador, este de arriba, ¿vale? Y este es uno que intenta subir ahí. Normalmente este sería un reciario que con el tridente intenta que por esta escalera, y a veces había otra por aquí, otros gladiadores no ocuparan su posición. Se llaman pontari. Normalmente los gladiadores luchaban en pareja, pero también había espectáculos en grupo y una de las cosas que les gustaba era poner arriba un reciario y aquí dos secutores, que eran otro tipo de gladiador con escudo largo, espada recta, que tenían que subir para ocupar la posición. Si era uno, era más fácil, pero si era dos, tenía que estar atento que le podían subir uno por un lado, otro por el otro. Claro, claro. Y el del tridente también en otras representaciones aparecen aquí pequeñas piedras que también tendría piedras para tirar. Es un tipo de espectáculo que yo no sé por qué en Gladiator 2 o en Gladiator no se fijaron en esto porque es muy, muy bonito y por lo menos es Y es histórico, no histórico, sí, como sí, los sí. que ponen en la película. Este por lo menos tendría una base histórica. Aquí el que quiera saber más de gladiadores, invito a ver el programa tuyo con María Engracia sobre Sí, los gladiadores. efectivamente. Ahí tenemos un buen programa contigo ahí con los gladiadores valor ante la muerte. Sí, sí. Y siguiendo con gladiadores, si os acordáis de esa pintada de gladiadores que dije que estaba en mi instituto, que era un anuncio, ¿no? Sí. Pues esta es la verdadera. Esta es la verdadera. Aquí está muy borrada, pero esta es la verdadera. ¿Y qué es esto? Esto es una tumba. Es la pared de una tumba en una calle de tumbas que está justo en la entrada de una de las puertas de la ciudad de Pompeya. Está suficientemente grande como para que te puedas acercar un poquito y leer que te están anunciando que va a haber unos juegos de gladiadores próximamente.
Bien, aquí lo vemos mejor. ¿Ve? Teníamos glad, que es gladiadores, y aquí un 20, y aquí par, que significa paria. 20 pares de gladiadores. Lucharán y luego te pone la fecha. En Pompeya, tal día. Y aquí se ve perfectamente. Esta está bastante bien conservada. Claro, cuando estaría en uso sería mucho más brillante el color y lo podríamos ver con mucha más fuerza, ¿no? Esto hace la foto y está lejos. ¿Ves? Esta es un poco un detalle de la que hemos reproducido nosotros. Lógicamente es más bonita la original, pero nos da la idea de que estaba colocada en las tumbas. Y luego también había algún grafitero que decía, bueno, pues yo no tengo dinero para poner el cartel, pero me apetece hacer una imitación de un cartel de estos y pongo Ec venatio pugnavit septiembre Félix ad usos pugnavit. Dice, aquí habrá una cacería, que eran venatores, que eran cazadores contra animales, esos no eran gladiadores, y Félix, que sería el ídolo de la arena, luchará contra los osos. Aquí vemos que es una cosa hecha a mano, así rápidamente y con mala letra, frente a la anterior, que ya era una cosa, un cartel perfectamente puesto por pintores profesionales. Mira, Bien, y... sobre las Venatio tengo un programa con tu amiga María Engracia, que hice la ¿Perdón? semana pasada. Que sobre las Venatio tengo un programa con María Engracia. Sí, sí, Que lo hice también, sí, la sí, semana pasada. recientemente lo has hecho, sí. Ahí también seguro que tenéis toda la información de cómo hay que distinguir cazadores de gladiadores y muy bien. Y también tenemos otro dato de gladiadores interesante, es que en unas columnas de una casa de Pompeya, que algunos dicen que sería la primera escuela de gladiadores o al menos un lugar frecuentado por gladiadores, se han encontrado muchos grafitis grafiados en las columnas. Y en uno de ellos ponía Suspirium puellarum queladus trax, el célado, el tracio, un tipo de gladiador, suspiro de las chicas. Bien, y ahora, como antes en los otros grafitis, ¿quién lo escribió? Hipótesis, a ver, A ¿qué ver, me espera, cuenta? ¿qué pone? ¿Lo escribió Celado? Repite, Celadus de Tracio, creciente. Suspiro de las chicas, es. Celado el tracio, suspiro de las chicas. Aquí en inglés, Pride of the Lo Gladiator. puede poner él, sí, o su jefe de marketing, su organista. Claro, o lo escribió Celado que estaba orgulloso, o lo Sí. escribió un compañero para hacer la pelota a Celado. O incluso O- podemos imaginar, podemos imaginar que fue uno que lo dijo pero irónicamente. a ver, Celado no obliga a nada, pero es el suspiro de las chicas. ¿Vale? Tenemos o en la lista para que la gente fuese a verlo. todas esas hipótesis. O Puellarum decus, el orgullo de las chicas, Celado el tracio, ¿vale? Este Celado parece ser que era un rompecorazones. Y ya digo, no podemos saber si fue él que dijo, bueno, como me voy a alabar a mí mismo, o si fue un fan que dijo, pues voy a poner aquí esto. Y hay otro que es Crescente, el reciario Crescente, que este ya parece casi como un texto de cine negro. Médico de las muñecas nocturnas de la mañana y de otras horas. Aquí ya Ahí, este está artista. elaborado, muy ya parece como de cine negro, muñecas, porque pupa significa muñeca en latín. Y pupus, muñeco. Y curiosamente ahí viene en inglés pupil, que en realidad significa muñequito. Bien, aquí tenemos una especie de reproducción de esto. Crees que Medicus no está completo, pero para que se vea un poco qué letra tendría este tipo de graffiti. Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, este no se conserva, es una pena que no se conserve, pero esto estaba también en una tumba, cerca de la otra tumba que vimos, pero es un graffiti. Y entonces tenemos un gladiador con escudo grande y un gladiador con escudo pequeño, Mirmilón y Tracio. Y aquí el que lo dibujó puso el nombre, identificó Marcus Atilius, Marco Atilio. TV no significa televisión, sino que significa tiro novato y V Vikid, venció. O sea, este era su primer combate y venció. Se enfrentó a este, que se llamaba Hilarus. Ner significa de la escuela neroniana. Este hombre luchó 14 veces. Y esta C al revés significa coronas. Las coronas que ganó fueron 13, o sea que solo perdió una vez. Y esta M significa misus, que significa, como dijimos claramente en el programa ese que decías antes, misus significa perdonado. Así que Atilio venció y este fue perdonado.
Y el aficionado los escribió en la pared, los esgrafió en la pared y puso lo que había pasado. Pero lo curioso es que tenemos también la segunda parte. Aquí tenemos otra vez a Marco Atilio, que ya ha ganado un combate, que es el combate de antes, ya ha ganado una corona, que es la corona de antes, y Marco Atilio es imparable, vuelve a vencer. Y se enfrenta a Lucio Recio Félix, que por este nombre sabemos que era un hombre libre, y este había ganado 12 veces y las 12 se había ganado. Esto no había perdido nunca. Y claro, sus fans, lógicamente, M. Missus perdonado. En el libro tenemos un capítulo dedicado a Celado y a Crescente y hablamos un poco del mundo de los gladiadores centrado en esos dos personajes que hemos conocido ahora por los grafitis. Bien, y bueno, aquí acabamos un poco este paseo, podíamos seguir, podíamos hablar de más cosas. Recomiendo, claro, que os leáis Un día en Pompeya, y si os gustan los grafitis, aquí está en la versión en inglés o Happy Place, que es Pompeya en 1000 grafitis, y están ahí en latín, traducidos al inglés, y bueno, pues muy interesante, ahí trae 1000 grafitis, fíjate, de los 11.000 que hay, pues hay 1000, una reproducción. Y por ejemplo, aquí tenemos a este, que es el de una caricatura de uno con un laurel, de un personaje importante de la ciudad. Sí. Bueno, esa personalidad podría ser Julio César, de Asterix. Es Asterix, ¿eh? Pues este no. Pues Fernando, todo un placer este viaje. En tu libro no solamente hablas digamos, de estos grafitis, sino también de las personas que protagonizan lo que hay detrás de los grafitis, ¿no? Y Claro, haces ese efectivamente. día a día. Yo he tomado los grafitis, he tomado las pintadas de Pompeya, he cogido de ahí los nombres de esos personajes que existieron en la antigüedad y los hemos ido haciendo una especie de día en Pompeya. Vamos a encontrar cómo Pompeya se levanta y trabaja, vamos a ver cómo descansa en el bar de Aselina que hemos conocido, vamos a hacer una visita a las termas, que no la hemos hecho nada en este rato, pero otro día podríamos hablar de las termas, y luego vamos a ver cómo Pompeya se divierte, ¿no? Cómo va al anfiteatro, cómo va a representaciones del teatro, y después la noche, ¿no? Sobre el lupanar, sobre los ludópatas, y el último episodio del libro es Los últimos días de Pompeya, que es una narración con estos personajes que hemos ido cogiendo, pues ahí ya es un poco de imaginación, porque no sabemos si estuvieron en el último minuto o qué pasó con ellos, pero cuento un poquito cómo fue la erupción de Pompeya. Que resumiendo, la gente piensa, porque claro, a veces la inteligencia artificial hace cosas buenas, pero otras veces se pasan un poco y claro, te pone Pompeya con una nube que lo arrasa todo y parece que eso fue en 5 minutos. Y no fue así. En realidad fue el día 24 de agosto, tradicionalmente, a mediodía, a la 1, estalló el volcán, salió la nube hacia arriba y empezaron a caer los lapili, las piedras pome, y la gente pues tuvo varias opciones. Unos salieron huyendo, otros se refugiaron en sus casas. Esa lluvia, imagínate, desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente cayendo. Lógicamente, hubo hasta casi 3 metros en las calles y muchos techos cedieron, aplastaron a las personas que estaban dentro. Si eso lo acompañas con algún movimiento sísmico, también se cayeron edificios, en fin. Y a las 7 de la mañana del 25 ya vino lo que se llamaba los flujos piroclásticos, que era como una ola a 400 grados centígrados, que eso ya barrió todo. Si quedaba alguno todavía, barrió todo. Se metió dentro de las casas, si alguno estaba huyendo en ese momento, se lo llevó también por delante. Y lo que le gusta mucho a visitar a la gente en Pompeya son los famosos cuerpos, los calcos de Pompeya, que son en el hueco que dejó la persona, metieron cal, lo metieron yeso y yeso más bien, y quedó la forma de la persona en ese momento, ¿no? En algunos está incluso dentro de esa forma, están los huesos, están todavía los huesos dentro. Y bueno, pues es una cosa que le gusta mucho ver a la gente en Pompeya, claro, porque es un poquito morboso, la verdad, pero bueno, hay otra gente que los ve y piensa, pues hombre, en la fugacidad de la vida, en unos pensamientos más profundos, ¿no? Pero repito, gracias a esta desgracia, pues nos tenemos... quedó esto. Y de hecho hay que recordar que esto se empieza a sacar a la luz
en el reinado de Carlos III, cuando fue rey Sí, sí, de ahí Nápoles. empezaron. Lo que pasa es que ahí empezaron. Primero A empezaron. la manera del siglo XVIII, claro. Claro, claro, ahí lo hicieron un poquito. Bueno, primero se estuvieron sacando cosas antes de ese siglo, estuvieron sacando estatuas y tal, iban buscando cosas y ladrones. Tenemos incluso algunas paredes agujereadas que eran por ladrones que habían hecho túneles para sacar cosas de valor, no era arqueología. Después ahí en el siglo XVIII empezó una arqueología sin pañales, muchos pañales. También lo que le interesaba más eran las estatuas, las obras de arte, ¿no? Para poner en los palacios de los reyes. Y después ya a partir del siglo XIX ya se fueron haciendo excavaciones más sistemáticas y hasta hoy en día, que tuvieron ahí un parón grande desde los años 80 hasta el 2010, ahí hubo un parón, pero ahora desde el 2010 están imparables sacando cosas y muy bien, muy bien. La verdad que están descubriendo muchas cosas y claro, con la tecnología que tenemos ahora, la pena es que se han perdido muchas pintadas y grafitis, porque claro, cuando los encontraban entonces, te hacían una acuarela y en las acuarelas antiguas ves que está toda la pared llena de pintadas perfectas. Igual que ahora cuando sacan una, las ves y está como si la hubieran escrito hoy. Y después también tuvimos la desgracia de que algunas casas de Pompeya fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, porque los aliados pensaban que en Pompeya o cerca había alemanes o almacenes de armas o algo así, y bombardearon y se cargaron unas cuantas casas de Pompeya. No, yo la verdad que hay que ir. Tengo que ir a ver si consigo ir cuanto antes mejor y con este libro. Pues Fernando, tienes que volver un día a hablarnos, si quieres, de la vida cotidiana en Roma o algo así un día, digamos, cómo sería el día a día de una persona romana. Claro, esto cambia mucho la vida del noble, la vida Claro, del ya eso ya proletario, es a la vida otro de... Pero mundo. bueno, Pero sí, un muchas poco veces, ¿sabes lo que pasa? Que los datos de Pompeya se extrapolan a Roma. a Porque otros claro, sitios, claro, en claro, Roma claro, no hemos encontrado ninguna pintada. claro, claro. Sí que hemos encontrado algún graffiti, ¿eh? Por ejemplo, debajo de la iglesia de Santa María la Mayor, que es una Ujú, basílica famosa, ahí había un mercado romano y ahí hace poquito se ha encontrado un graffiti que pone Roma sumus amor, que es un palíndromo, es decir, que se lee igual para adelante que para atrás y significa Roma el supremo amor. Y yo creo que es un buen punto final para nuestra charla, ese graffiti en Roma, encontrado en la propia ciudad, que dice Roma sumus amor. Si lo lees al revés, te vas a decir lo mismo. Y después ujú. Roma, la misma palabra, es amor. Roma, amor. Amor, Roma. Sí, y eso que yo me acuerdo, ya, yo escribí este libro, eh, Cayo Mario, ¿no? El tercer fundador de Roma, y cuando lo presenté en una red me dijeron, ¿es verdad lo de que Cayo Mario dijo que el fin de Roma era Roma al revés? Dije yo, uy, la frase esa me suena de una novela. Es decir, no creo que Cayo Mario dijese eso, pero bueno, que es bonito sí, pero Roma no cayó por amor, sino más bien por no defender a Roma, ¿no? Pues, Fernando, todo un placer aprender contigo sobre grafitis, pero recuerdo a todos, los adolescentes, grafiteros que pintáis en el metro, que pintáis y tal, que no os convertís en, en restos arqueológicos de un futuro, porque ese tren que acabáis de pintar lo van a llevar a un desguace y no se va a ver nada. O sea, no lo hagáis, por favor. Porque esto os quedó porque hubo un volcán que sepultó la ciudad. Pues Fernando, bueno, fuera Vale, bromas, pues muchas gracias a muchas ti gracias. y espero que hayáis disfrutado con este paseo por un día en Pompeya. Seguro que ha sido así y como estamos en diferido, que nos dejen las preguntas en el cajetín abajo, que nos dejen preguntas y que si tienen alguna duda, que te pregunten a ti o que lean tu libro, que hay mucha más información aquí en un día en Pompeya. Muy Muchas bien. gracias, Fernando. Y si quieres decir algo como despedida final, Pues sí, simplemente eso, que disfruten del libro. Es un libro original porque hay otros libros sobre Pompeya, pero ninguno está contado de esta manera, a través de sus personajes con los que uno se va encariñando y viendo un poquito cómo era esa vida cotidiana antes de que el Vesubio los congelara para siempre. pues así es. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales.
o hacer un graffiti temporal con boli que se borre, diciendo, si quieres aprender, ve un Artis Historia Militar. Muchas gracias a todos. Que es broma, no me lo hagáis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.